canciller de hierro. Ensalzado y controvertido, su nombre adquiere dimensiones legendarias. Pero ¿quién era este hombre? ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Qué le hizo luchar por el poder? Bismarck, Canciller y Demonio, Episodio 1. Gotinga, 1832. Las noches son muy animadas en esta ciudad universitaria llena de estudiantes. Hay un estudiante en concreto que se muestra especialmente inclinado a participar en las juergas y francachelas nocturnas. Su nombre, Leopold Eduard Otto von Bismarck, un joven decidido a dejar huella, de una forma u otra. En Gotinga, punto de partida de las carreras de futuros estadistas y magistrados, la llegada de este estudiante de 17 años de Pomerania Oriental es vista como una provocación. Con estudiada indiferencia, Otto von Bismarck, cubierto con un extravagante abrigo, saca a pasear a su perro, despreocupándose de sus estudios de leyes. Desde un principio, el joven Bismarck ignoró todas las reglas. Al llegar directamente de un internado de Pomerania Oriental, Gotinga le ofrecía una libertad absoluta. Se juntaba con jóvenes de su edad y la vida fácil de los estudiantes de aquellos tiempos no era muy diferente a la actual. Podías beber, dejarte el pelo largo o incluso practicar la esgrima si contabas con las conexiones adecuadas. Se dice que en un semestre Bismarck salió victorioso en 20 combates de esgrima. Una cifra extraordinaria porque no solo había que pelear, había que soportar las heridas y luego beber en exceso para desinfectarlas. Otto von Bismarck era imbatible en la esgrima. En los duelos mostraba valor, desprecio al peligro y una determinación de hierro. En 3 semestres solo perdió con uno de sus oponentes, lo que le hizo ganarse el respeto de todo el mundo. Tanto como espadachín como miembro de la archiconservadora Asociación Estudiantil Hannovera, Bismarck se empleó siempre al límite. Bismarck tuvo un temperamento salvaje desde muy joven y le resultaba muy difícil controlarlo. Es cierto que también mostraba una inteligencia clara y una mente despierta, pero la combinación de sus arrebatos de cólera y su inteligencia le empujaban a los excesos con la bebida, los duelos y la esgrima. Bismarck siempre quería batirse en duelo para demostrar su hombría. Era una especie de toro salvaje. Abusos flagrantes contra la decencia y la moral. Entre ellos escándalo público, comportamiento ofensivo y alteración del orden. Estos cargos llevaron al futuro abogado a un calabozo de la universidad. Permaneció arrestado durante 18 días. Nada más salir del calabozo destrozó una taberna. A partir de entonces, solo se le permitió entrar en la ciudad de Gotinga para asistir a clase. Bismarck se mudó al extrarradio, a una torre situada en las antiguas murallas de la ciudad. Aquí podía permitirse sus excesos sin que nadie le molestara. Bismarck, hijo de un terrateniente de Pomerania, no mostraba ningún interés por la vida política. En 1834, 20.000 personas ondeando banderas a franjas negras, rojas y color oro se manifestaban en la fiesta de Hambacher exigiendo libertad, derechos civiles y un Estado alemán unificado. La manifestación iba dirigida contra Clemens Fürst von Metternich, que había intentado sofocar el movimiento liberal por medio de la censura, una legislación estricta y la represión. La visión de una Alemania unificada estaba todavía muy lejana. La Confederación Germánica,
a la que pertenecían 40 estados alemanes soberanos, estaba liderada por Austria. La única institución común era la Dieta de la Confederación Germánica, que celebraba sus reuniones en el Palacio de Thurn y Taxis de Frankfurt. Bismarck no secundaba las aspiraciones y protestas de sus compañeros de estudios. Sentía la mayor de las repugnancias por los movimientos estudiantiles democráticos y sus sueños de unidad en una Alemania libre. Solo sentía odio y desprecio por los enemigos de la monarquía y los adalides del movimiento liberal. Tras cambiar de universidad y aprobar sus exámenes en Berlín, se estableció en Aquisgrán. En 1836 empezó a trabajar en el sobrio y profesional mundo de la abogacía. Durante su periodo de aprendizaje en la administración provincial, este joven con ganas de beberse la vida a grandes sorbos se vio obligado a pasar su tiempo rebuscando expedientes. No tardó en aburrirse de su monótono trabajo en Aquisgrán. El ambicioso Bismarck coqueteó con la idea de iniciar una carrera diplomática, pero su solicitud fue rechazada. Amargamente decepcionado, se embarcó en costosas aventuras. Los sofisticados balnearios de aguas termales de Aquisgrán atraían a pudientes turistas de toda Europa, y el joven Bismarck, ansioso de diversiones, sabía moverse en esos ambientes. Aquí entró en contacto con los círculos más destacados de la sociedad aristocrática y se enamoró. La joven tenía 17 años y aseguraba proceder de una buena familia, Isabella Lorraine Smith, la encarnación de una belleza inglesa que consigue que mi sangre caliente entre en ebullición, declaró con entusiasmo Bismarck, e invitó a sus amigos, sin duda con demasiada precipitación, a la boda que iba a celebrarse en Leicestershire. Bismarck tuvo varias relaciones porque quería casarse joven, pero ninguna fructificó. Cortejó a 2 inglesas. Una era una embaucadora que aseguraba ser la duquesa de Kent o alguien por el estilo, pero que, de hecho, era la hija de una mujer de clase media. Mientras que la otra era la hija de un clérigo bien situado de la iglesia anglicana que frecuentaba los balnearios de Aquisgrán. Aquel era un mundo que él desconocía y que le fascinaba. Las mujeres eran hermosas, mucho más atractivas que las doncellas campesinas que había conocido en Pomerania. Su vida aventurera y disipada le provocó la primera gran crisis de su vida. Solo podía financiar su vida licenciosa adeudándose, pero agotó su crédito y se vio obligado a admitir ante su padre su triste situación. Bismarck llegó a contemplar el suicidio y compró, como le confesó a un amigo, una soga de seda amarilla. Pero tras pensárselo mejor, su naturaleza de jugador salió victoriosa. Bismarck desafió a su destino en el casino de Aquisgrán. Como no podía satisfacer sus deudas con los 200 táleros que le había entregado su padre, pensó que si se los jugaba, tendría la oportunidad de doblar su dinero. En la ruleta, Bismarck demostró ser un jugador capaz de apostarlo todo y ganar. Recogió sus primeras ganancias ebrio de felicidad, convencido de que su racha de suerte no tendría fin. Había ganado la enorme suma de 2000 táleros, pero no fue tan sensato como para dejar de jugar. Bismarck siguió apostando, disfrutando de su papel de hombre desenvuelto y mundano. Decidido a hacer una fortuna en las mesas de juego, Bismarck lo apostó todo a un número. Y perdió. Sus deudas ascendían ahora a 1700 táleros. Pero lo peor estaba aún por venir.
Bismarck llevaba varios días sin aparecer por su oficina y sin más explicación fue despedido de su trabajo por su falta de seriedad. Posteriormente, Bismarck pudo continuar con su aprendizaje en Potsdam, pero 5 meses después de empezar a trabajar, perdió todo interés en un trabajo tan monótono y presentó su renuncia. Ese fue el final de su carrera como funcionario público. Sentado todo el día a una mesa, anotando entradas, llevando libros, todo esto era demasiado monótono para Bismarck. Él quería salir y ensanchar sus horizontes, ver lugares lejanos y disfrutar de un poco de acción. Tras el servicio militar, Bismarck decidió volver al hogar familiar. Tras la muerte de su padre, se ocupó de la administración de las fincas familiares en Pomerania y el Elba. Bismarck se veía finalmente obligado a rebajarse a ganar dinero para pagar sus deudas. Me parecía tan respetable cultivar maíz como redactar requerimientos administrativos. Así es como explicó su transformación en hacendado local. Bismarck no lo hizo nada mal como administrador de sus fincas. Consiguió que sus tierras fueran rentables y gracias a su esfuerzo y diligencia empezó a reducir sus deudas hasta conseguir pagarlas. 3 años más tarde, Bismarck se enfrentó a la siguiente crisis de su vida. Una vez más, volvía a mostrar su insatisfacción por la vida que llevaba. Estoy soltero. Me siento muy solo a mis 29 años y dirijo mis negocios sin gran entusiasmo, le escribió el aburrido hacendado a un amigo. Como en sus tiempos de estudiante, Bismarck buscó la compañía de amigos bebedores. Su ambición parecía consistir en fumar cigarros fuertes y beber metódicamente hasta dejar tumbados a sus amigos. Dios sabe que no podría estar más borracho, declaró amargamente, aunque este estado es uno de los más felices que puedo recordar. Así es como vegeto, como una máquina que careciera de ningún deseo o temor especial. ¡Bier! ¡Bier! Hasta que un domingo del verano de 1843, Bismarck recuperó la ilusión de vivir. Conoció a Marie von Thaden, la prometida de un vecino y amigo. Bismarck se sintió cautivado por su encanto, una mezcla de piedad y sensualidad. Pero esa mujer que tanto le había fascinado ya estaba prometida a Moritz von Blankenburg. Bismarck se enamoró perdidamente de esta devota pietista luterana, quien por su parte correspondía a sus sentimientos. Bismarck, conocido por su bravuconería y arrogancia, la adoraba sin medida. La suya fue una relación platónica. Era impensable que Marie von Thaden, tan temerosa de Dios, rompiera el compromiso con su prometido. Esta profunda relación duró 3 años, hasta que Marie fue arrancada de su vida. Murió de meningitis a la edad de 24 años. La muerte de la joven a la que amaba tan hondamente fue una gran pérdida para Otto von Bismarck. Un dato que demuestra lo intensamente cercana que fue su relación fue el deseo expresado por Marie justo antes de morir de que Bismarck se casara con su mejor amiga, una joven igualmente devota. La elegida era Johanna von Puttkamer, y Bismarck se encontró haciéndole la corte a esta hija de buena familia. Y a pesar de tener la peor de las reputaciones,
Bismarck se atrevió a pedirle la mano a su padre. En la carta al padre de Johanna, en la que le pide la mano de su hija, se percibe que Bismarck posee una nueva fuerza. Él se tomó esta proposición muy en serio. En cierta forma, lo consideraba algo sagrado. Honorable Herr von Puttkamer, le pido que me entregue la más valiosa posesión que tiene en este mundo, la mano de su hija. Así de elocuentemente formuló Bismarck su petición. Un anticipo de las habilidades diplomáticas con las que más tarde dirigiría la política europea. Bismarck logró su objetivo. Se casó con Johanna y se fue a vivir con ella a su hacienda de Schönhausen. Su unión con Johanna llevó por primera vez la paz a su vida. Imbuida de un sentido protestante de la responsabilidad, Johanna fue una esposa sacrificada, la amante y atenta madre de 3 hijos. El complemento perfecto de Bismarck, que también en el matrimonio insistía en llevar la voz cantante. Johanna le convenció de que participara en la vida religiosa y que se integrara en el círculo de los pietistas luteranos conservadores próximos a la familia real en Berlín. Eso le permitió darse a conocer y hacer unos contactos que más tarde le serían de mucha utilidad. Bismarck vio que Johanna era la clase de mujer que permanecería siempre a su lado, con un temperamento que se compenetraba con el suyo y poseedora de la decisión y fuerza que él necesitaba para llegar a la cima. Una mujer que era como una pared en la que él podía apoyarse y como un suelo que le elevaría. Eran almas gemelas y Johanna le entendía perfectamente. En 1847, Bismarck fue delegado de la primera Dieta prusiana en Berlín. Ahora que sus partidarios pietistas luteranos habían lanzado su carrera política, el antiguo hacendado de vida disipada iba a convertirse en un hábil político. En la Dieta, Bismarck cobró notoriedad por sus discursos, en los que abogaba por una corona prusiana completamente comprometida con un sistema monárquico al que debían incorporarse la aristocracia y los propietarios rurales. En marzo de 1848 estalló la revolución en toda Europa. Revolucionarios armados luchaban en Berlín por la democracia y la unidad nacional. Cuando la rebelión amenazaba con poner en peligro el poder de Federico Guillermo IV, Bismarck dio un paso al frente, movilizó a sus granjeros y preparó un plan para rescatar a la monarquía. Bismarck se opuso a la revolución con más firmeza que nadie. Fue a Berlín porque quería hablar con el rey a toda costa, puesto que éste llevaba algún tiempo emitiendo señales que indicaban que pensaba hacer ciertas concesiones a los revolucionarios. Bismarck se ofreció a armar a sus granjeros y a llevarlos a Berlín para sofocar la rebelión, una idea bastante descabellada. Bismarck se había convertido en el líder de la reacción. Era el prusiano arquetípico, leal a su rey y al gobierno, y contrario a los ideales de una constitución liberal. El espíritu de la libertad y la democracia se había instalado ya en todas las instituciones y se formaron gobiernos liberales. En Frankfurt se reunió la primera Asamblea Nacional para la elaboración de una constitución. Pero el ejército empezó a hacer planes para sofocar la revolución de forma violenta. Se había roto el sueño de un Estado nacional alemán unificado. Bismarck se había salido con la suya. El fracaso de la Revolución de 1848 es sin duda la mayor catástrofe de la historia del siglo XIX alemán. Se destruyó la idea de establecer la unidad de Alemania en base a la soberanía del pueblo y a una política interior que no buscara la guerra con los estados vecinos.
La revolución se había difuminado. La contrarrevolución triunfó sobre la revolución, algo que, naturalmente, llenó de satisfacción a Bismarck. En aquel tiempo no era nacionalista, era prusiano y quería seguir siendo prusiano. Las llamas de la revolución se habían apagado. El tema que estaba ahora en boca de todos era la cuestión alemana. Unos querían resolver el problema creando la Gran Alemania bajo el liderazgo de Austria. Para otros, la solución era crear la pequeña Alemania bajo el control de Prusia. Un ultraconservador como Bismarck solo podía tomarse como una derrota personal la creación de un Reich alemán en el que Prusia no desempeñara el liderazgo. Bismarck estaba empezando a desarrollar un gran instinto político. En 1851 se le presentó la oportunidad que llevaba esperando desde que empezó a trabajar como abogado en prácticas. A pesar de carecer de experiencia diplomática, Bismarck fue invitado a sumarse a la representación prusiana en la Confederación Germánica que iba a celebrarse en Frankfurt. Una vez allí, maniobró con habilidad, contando una vez más con el apoyo de sus partidarios protestantes. Por fin había entrado en la gran política y estaba preparado para abordar cualquier asunto que afectara al futuro de Alemania. Bismarck estaba firmemente convencido de que era un instrumento de Dios. «Soy un soldado de Dios», le escribió a su mujer, «y creo que Él ha orientado mi vida según sus necesidades». En los inicios de su nueva carrera, Bismarck prestó poca atención a la jerarquía o las reglas no escritas. Los diplomáticos de la vieja guardia le veían con escepticismo, pero Bismarck supo ganarse su respeto. Solo los representantes austríacos gozaban del privilegio de poder fumar durante las conferencias. Bismarck se concedió el mismo privilegio a sí mismo, una provocación que formaba parte del juego del poder, entendido como una partida de póker. Bismarck era el tipo de jugador que, confiando en Dios, creía saber cuál era exactamente el momento de atacar. No hay duda de que sus oponentes le subestimaron demasiado. Le consideraban un paleto de Pomerania recién llegado a Frankfurt, pero no lo era en absoluto. Era un hombre educado, instruido y viajado, un hombre que se había molestado en prepararse bien. Había trabajado entre bastidores en los círculos diplomáticos europeos, había adquirido experiencia y se había labrado una red de contactos entre los principales políticos europeos. Todo lo cual resultó de suma importancia en el futuro, cuando fue nombrado primer ministro de Prusia. En Frankfurt, Bismarck acarició la idea de hacer de Prusia un estado aún más fuerte y poderoso. Posteriormente se dijo de él que ya tenía en mente el plan para la unificación de Alemania. En su villa de la Bockenheimer Landstraße, el diplomático disfrutaba de los placeres de la vida. «Aquí se sirve de todo lo que de comer y de beber hay en el mundo», declaró uno de los numerosos huéspedes de esta casa cosmopolita. Era un paraíso familiar. Aquí se reúne todo el mundo, viejos y jóvenes, abuelos, niños, perros. Se come, se bebe, se fuma y se toca el piano. Los numerosos contactos que había establecido abrieron los horizontes de este político ambicioso. Parecía que a los únicos a quienes no tenía nada que decir era a las figuras de las artes y la cultura. Bismarck sentía debilidad por el nuevo arte de la fotografía. La pintura en general no le decía nada, pero deseaba encontrar un cauce de expresión para su naturaleza soñadora y sentimental. Esta tecnología le permitía tener el control de la situación y escenificar un autorretrato acorde con sus ideas. Bismarck creía que la cámara revelaba su verdadero ser.
se sirvió de la fotografía para divulgar una imagen pública que él mismo había preparado. Su carácter obstinado tuvo casi unas consecuencias fatales cuando George Freiherr von Vincke le retó a duelo la mañana del 25 de marzo de 1852. ¿El motivo? Durante un debate parlamentario, Bismarck se mofó de la educación recibida por este político liberal. Ambos cerraron el tiro. Sus padrinos respiraron aliviados, pero Bismarck se quejó de no tener derecho a efectuar un segundo disparo. Para alguien con naturaleza de jugador, un empate es algo repulsivo. Cuando el viejo rey murió en Berlín, le sucedió su hermano, el príncipe Guillermo. El nuevo monarca llenó su gobierno con aristócratas liberales. El ministro de Asuntos Exteriores, Graf Alexander von Schleunitz, estaba especialmente preocupado por mejorar las relaciones entre Prusia y Austria. Bismarck, un furibundo antiaustríaco, dejó de estar bien visto en Frankfurt y fue enviado a Rusia. Había que apartar a Bismarck de la partida que se estaba jugando. Ya no encajaba en las políticas que quería implementar el nuevo rey, y por eso se le nombró embajador en San Petersburgo. Bismarck describió su traslado como echarle hielo al río Neva. Sufrió además una humillación añadida. Generalmente, el embajador alemán en San Petersburgo recibía el rango de teniente general. Bismarck se vio obligado a presentar sus credenciales vestido con el modesto uniforme de comandante del ejército territorial. Bismarck se sintió exiliado en San Petersburgo, aunque aquí pudo conocer mejor el funcionamiento de las relaciones internacionales. Se sentía políticamente desplazado, y eso le hizo enfermar. Sufrió un ataque de gripe que lo obligó a guardar cama durante semanas y que él describió como tifus de Petersburgo. Como embajador en la corte del zar, Bismarck formuló por primera vez un gran plan para convertir el reino de Prusia en el reino de Alemania. Envió su plan a Berlín sin hacerse ninguna ilusión de que sus consejos, al venir de tan lejos, pudieran ser escuchados. 3 años después fue enviado a la embajada de París. Bismarck tendría que seguir esperando. Desde París, y en colaboración con su aliado más cercano, Albrecht von Roon, ministro prusiano de guerra, empezó a manejar los hilos para ascender políticamente. En el transcurso de las largas conversaciones que mantuvo con Napoleón III, Bismarck conoció mejor el pensamiento político y la psicología del soberano francés. Biarritz, agosto de 1862. Durante unas vacaciones, Bismarck conoció a la joven de 22 años, Katarina Orlova, esposa del embajador ruso. No tardó en enamorarse de esta mujer bella y llena de vida que le recordaba a su gran amor, Marie von Taden. Esta pasión tampoco pudo verse satisfecha, pero ambos iniciaron una romántica aventura veraniega. El príncipe Nikolai Orlov toleró la admiración de Bismarck por su esposa Katarina. Salieron los tres juntos de excursión y se olvidaron de las turbulencias políticas. Es una mujer por la que si la conocieras podrías sentir pasión, escribió Bismarck a su mujer, revelando un ardiente entusiasmo sin rastro de conflicto moral. Me complace enormemente, le respondió Johanna, que mi querido marido haya conocido a esta mujer fascinante sin cuya compañía jamás hubiera disfrutado de tanta paz en un lugar. Una rama de olivo ofrecida como recuerdo de lo efímera que es la buena suerte. Bismarck conservó hasta el final de su vida cuidadosamente guardado en su caja de puros el regalo de despedida que le hizo su adorada Katy.
Estaba claro para todo el mundo, que había mujeres a las que adoraba y de las que se encaprichaba durante cierto tiempo. Johanna lo soportaba a sabiendas de que tenía que ser indulgente con él, porque si se mostraba severa, podría perderlo. En 1862, el rey sufrió un serio contratiempo. Quería ampliar su ejército, pero el Parlamento le negó los fondos necesarios. Guillermo I disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones. La oposición ganó con una gran mayoría y una vez más bloqueó la concesión de fondos para el ejército. Disgustado y desconcertado, el rey se retiró a Schloss-Babelsberg y redactó su abdicación. Simultáneamente, Roon, el ministro de guerra, envió un telegrama. Periculum in mora, dépêchez-vous. Un retraso sería peligroso. Dese prisa. El destinatario era su amigo y aliado Otto von Bismarck. Bismarck salió rápidamente de París con destino a Berlín. Sabía que aquella era la oportunidad que había estado esperando. Era un monárquico convencido y consideraba la abdicación del rey una catástrofe. Bismarck le juró lealtad incondicional a su monarca y le dijo que había que someter al Parlamento costara lo que costara, aunque fuese necesaria una larga dictadura. Palabras que convencieron al rey. Bismarck había convencido al rey para que siguiera al timón, diciéndole que él no tardaría en resolver la crisis. Su idea era que el rey continuara siendo el rey para que él pudiera convertirse en el líder político de Prusia. En septiembre de 1862, Bismarck intentó conseguir que la oposición aprobara el plan del rey para la ampliación del ejército. Con su poderosa oratoria dejó claras sus intenciones. Las grandes cuestiones del momento, dijo, no se solucionarán con discursos ni con decisiones adoptadas por mayoría. Esos, caballeros, fueron los grandes errores de 1848 y 1849, sino con sangre y acero. Los miembros del Parlamento se quedaron sin habla. Bismarck no había dudado en invocar al fantasma de la guerra para llevar a cabo una política inflexible. Solo unos días más tarde, este terrateniente de Altmark fue nombrado primer ministro de Prusia. Ultraconservador y sin ningún tipo de escrúpulos, no se detendría ante nada, ni siquiera ante los límites de la Constitución. En cuanto tomó posesión del cargo, Bismarck disolvió la Cámara y continuó gobernando sin parlamento y sin presupuesto. Básicamente fue un golpe de Estado. Cuando Bismarck llegó al poder, gobernó durante un año sin presupuesto. Utilizó la política de hechos consumados. Dijo que la Constitución no preveía qué debía hacerse cuando las opiniones del rey y el Parlamento fueran divergentes. Según él, en ese caso el gobierno debía continuar en la persona del rey o del primer ministro hasta que ambas partes llegaran a un acuerdo. Su actitud presentaba los rasgos de una dictadura o un golpe de Estado. Prusia se vio inmersa en un periodo de represión política. Casi 1000 funcionarios públicos críticos con el gobierno fueron sancionados o despedidos. Los oponentes políticos fueron perseguidos. Bismarck fue primer ministro durante 2 años antes de meter al rey en su primera guerra. El centro de su atención política se había trasladado al norte. El deseo de Dinamarca de separar el ducado de Schleswig del de Holstein era una fuente de conflictos con la Confederación Germana. Pero Bismarck veía la posibilidad de anexionar ambas provincias a Prusia. La estrategia de Bismarck pasaba por conseguir el apoyo de Austria. El 1 de febrero de 1864, las tropas austroprusianas avanzaron contra Dinamarca.
se produjo una breve pero feroz batalla donde ambas partes sufrieron grandes pérdidas. El bien pertrechado ejército prusiano demostró ser muy superior al danés. 9 meses más tarde, el rey danés se vio obligado a aceptar la paz en los términos dictados por Bismarck. El resultado fue que los ducados de Schleswig y Holstein se separaron finalmente de Dinamarca y pasaron a ser administrados colectivamente por Prusia y Austria. Eso no tardó en causar tensiones entre ambas potencias y desacuerdos sobre cómo debían administrarse esos estados, lo que condujo a la siguiente guerra. Los desacuerdos fueron en aumento y Prusia y Austria se declararon al fin la guerra. En 3 semanas el ejército prusiano alcanzó una victoria decisiva. 400.000 soldados se enfrentaron en Königgrätz, donde Austria perdió 44.000 hombres. Guillermo I había ganado y quería entrar en Viena para humillar al Kaiser Francisco José y arrebatarle Bohemia. Pero Bismarck se opuso a la idea del rey y el ejército. El hombre que no había dudado en hablar de sangre y acero se enfrentaba ahora a una prueba crucial. En su desesperación, llegó hasta contemplar la idea de arrojarse por una ventana. Mis nervios no podían soportar los pensamientos que me acechaban día y noche, y sufrí un terrible ataque de llanto. El príncipe heredero calmó a Bismarck y le mostró su apoyo. Ambos temían que la supremacía prusiana obligara a Francia a intervenir, lo que convertiría su victoria militar en un desastre político. Entre ambos consiguieron convencer al rey para que llegara a un acuerdo de paz. Lo que realmente le afectaba era la dualidad de su alma. Por una parte era un visionario, un estadista, un hombre de gran penetración, capaz de poner en marcha grandes planes. Pero por otra parte era una persona tímida, propensa al llanto y llena de dudas. Una persona blanda, de una gran perspicacia, pero muy vulnerable. La victoria de Königgrätz se convirtió en el triunfo de Bismarck. Prusia se había anexionado Hannover, Schleswig-Holstein, Hesse, Nassau y la ciudad de Frankfurt. Bismarck fue aclamado en Berlín como un héroe nacional. La Confederación Germánica se disolvió y Austria fue obligada a salir de Alemania. Bismarck había logrado su objetivo. Todos los estados situados al norte del río Main se reunieron en la Confederación de Alemania del Norte, de la que Bismarck fue canciller. Pero Bismarck tenía que ganarse a los indecisos estados católicos del sur si quería crear una Alemania unificada. Para conseguirlo, pensó en utilizar a Francia. Bismarck provocó a Napoleón III exagerando una causa menor, la sucesión a la corona española, y convirtiéndola en una crisis internacional. 13 de julio de 1870. En el balneario de Elms, el embajador francés intentó presionar al rey prusiano para que éste renunciara para siempre a las pretensiones de los Hohenzollern al trono español. Francia tenía miedo de verse rodeada por 2 estados regidos por miembros de la misma familia. Guillermo I se negó. Esa misma tarde, Bismarck recibió un informe de lo ocurrido. Acortó y alteró el contenido de esa información y filtró a la prensa el llamado telegrama de Elms. La reacción del rey parecía ahora bastante más enérgica y decidida de lo que lo había sido inicialmente. Según Bismarck, el telegrama tendría en el toro galo el mismo efecto que una tela roja.
Sus cálculos dieron fruto y el emperador francés Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Como había anticipado Bismarck, Francia se había convertido en el país agresor. Bismarck sabía que podía contar con el apoyo armado de los estados alemanes del sur. La guerra reunió a todos los alemanes bajo la misma bandera. Soldados de todas las partes de Alemania combatían juntos para lograr la victoria. El ejército francés fue derrotado en la batalla de Sedan el 1 de septiembre de 1870. Napoleón III fue hecho prisionero y conducido a Slob-Wyleshol, en Kassel. Tras su reunión con Napoleón III, Bismarck le escribió a su mujer Johanna: «Nuestra conversación fue difícil, puesto que yo no quería tocar asuntos que sabía eran dolorosos para alguien a quien la mano de Dios había humillado tanto. Lo que hemos conseguido es un logro histórico, una victoria por la que debemos dar humildemente gracias a Dios». En la batalla de Sedan se produjeron 25.000 muertos y heridos. La guerra alimentó el odio entre los dos países hasta tal extremo que Alemania y Francia seguirían siendo enemigos durante décadas. En las negociaciones de paz, Francia perdió Alsacia y parte de Lorena, y tuvo que pagar una indemnización de 5.000 millones de francos oro. Tras la guerra con Francia, empezaron las negociaciones con los estados alemanes del sur. Por fin se hacía realidad la visión de Bismarck de una Alemania unificada. El rey Luis II de Baviera se mostró escéptico, pero dispuesto a venderse. Cuando Bismarck le ofreció una buena suma procedente del dinero confiscado a la familia Welfen, el rey cedió y vendió el Estado soberano de Baviera a los prusianos. El 18 de enero de 1871 nació el Segundo Imperio Alemán en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, y Guillermo I fue proclamado Kaiser de Alemania. 2 meses más tarde, Otto von Bismarck alcanzó la cima de su poder y fue nombrado primer canciller imperial de Alemania. Episodio 2. Otto von Bismarck, el primer canciller imperial de Alemania. 2 meses después de su proclamación en Versalles, el Kaiser elevó a Bismarck a la nobleza y le regaló unas tierras en Sachsenwald, cerca de Hamburgo. Allí, paseando con sus queridos perros, meditaba sobre las importantes decisiones políticas que debería tomar. El imperio alemán acababa de formarse y Bismarck respondía vehementemente a cualquier hipotética amenaza a la unidad alemana. Su enemigo declarado era la Iglesia Católica y su partido del centro. El oponente político de Bismarck era Ludwig Binghorst, un católico elocuente cuya oratoria le ponía en serios aprietos en el Parlamento. Bismarck abolió el derecho a la libertad de culto y sometió a vigilancia a todo el clero católico. Der Kulturkampf, o la campaña anticatólica, sirvió para unificar el Reich, que hasta entonces nunca había disfrutado de una verdadera unidad interna porque, en esencia, el imperio alemán no era el resultado de la voluntad del pueblo, sino una mera asociación de príncipes. Pero el Reich tenía una base constitucional y con el apoyo de los liberales, Bismarck buscó que al menos la mayoría protestante del país aceptara el Reich, su creación, mientras que simultáneamente conseguía aislar a la minoría católica. Pero Bismarck fue demasiado lejos. En las siguientes elecciones, la acosada población católica votó en masa al partido del centro, que se convirtió en el grupo parlamentario más fuerte.
Bismarck había perdido la Kulturkampf y con ella la confianza de muchos de los habitantes de su país. El abatido canciller se retiró a su hacienda de Pomerania, en Bersin, donde pasó 7 meses de convalecencia. La fracasada Kulturkampf no solo había minado el ego de Bismarck, también había dañado su salud. Heinrich Struck, su médico, le advirtió: Su Alteza sufre de una crisis funcional en prácticamente todos los órganos vitales. Mi aceite está muy usado, se quejó Bismarck. No puedo continuar. Bismarck jamás se relajaba. Tenía verdaderos problemas para conciliar el sueño y fue adicto a la morfina durante 15 años. Era incapaz de dormir sin morfina, especialmente durante las 2 guerras y el periodo de agitación política. Tuvo todo tipo de problemas físicos: hígado graso, asma, cálculos biliares, ictericia, gota, hemorroides, escarlatina, varices, problemas de rodilla, embolia pulmonar, gastritis, migrañas, tinnitus, pleuresía, neuralgia del trigémino y estreñimiento, unas dolencias que sufrió de forma crónica. Cuando contemplamos sus retratos, sobre todo el grande que le hizo Lembach, vemos a un hombre que posa rígidamente erguido, un hombre con una gran autodisciplina, como si nos estuviera diciendo: soy fuerte, me mantendré erguido y gobernaré y cumpliré con mis obligaciones, pero no intentéis asomaros a mi interior es un infierno. Las malas noticias que recibía de la Cancillería del Reich le obligaban a volver constantemente a Berlín. Tras un largo periodo de crecimiento, la economía se sobrecalentó y se colapsó. El precio de las acciones bursátiles cayó en picado. Muchos especuladores que habían invertido en la fundación del Reich quebraron. Las clases medias fueron las más perjudicadas. Esta debacle formó parte de la primera de las grandes crisis cíclicas que provocaron el colapso de la economía europea. En 1872 empezó una recesión que duró hasta bien entrada la década de 1890. Fue uno de esos grandes ciclos económicos que intensifica la gravedad del problema, una combinación de crisis financiera y colapso del sistema económico. Después de 1871, la política exterior de Bismarck tuvo un marcado carácter defensivo. Se centró en aislar a Francia, un enemigo derrotado que no podía desempeñar un papel de peso en ninguna alianza internacional. Bismarck buscaba la alianza con Austria-Hungría y Rusia. El Tratado de los 3 Emperadores fue firmado por Guillermo I, el emperador Francisco José I y el zar Alejandro II. Con ese tratado, Bismarck intentó expulsar a Francia de la primera línea de la política europea. Hubo una serie de circunstancias que influyeron enormemente en la política exterior de Bismarck desde un principio. Al apoderarse de Alsacia y Lorena, había convertido a Francia en un enemigo permanente. Cualquier intento de cambiar la política de alianzas con Rusia, Austria, Italia o Inglaterra suponía una amenaza para el Reich si Francia se aliaba con cualquiera de las otras potencias. Bismarck tenía que impedir a toda costa que Francia se aliara con otra potencia europea. En tiempos de Bismarck, la paz dependía de otros factores, pero no de su diplomacia. La tensión de la vida política en Berlín no mejoró el estado de salud de Bismarck ni su temperamento. Tenía que luchar a diario con sus dolencias crónicas. Bismarck estaba totalmente convencido de que no iba a vivir muchos años más. Su precaria condición física empeoró cuando su principal aliado, el ministro de guerra Albrecht Run, que estaba también seriamente enfermo, renunció a todos sus cargos. El canciller se sintió abandonado. Cada vez me sentiré más solo en mi cancillería. Cuanto más tiempo permanezca aquí, más solo me sentiré. Los viejos amigos han muerto
o se han convertido en enemigos y no puedo hacer nuevos amigos, le escribió a Roon. Bad Kissingen, 1874. El canciller ha venido a someterse a una cura. El 13 de julio ocurriría un incidente que cambiaría su vida para siempre. Eduard Kuhlmann, un católico fanático decidido a atentar contra la vida de Bismarck, se mezcla con la multitud que vitorea al canciller. Kuhlmann es detenido allí mismo. Buscaba vengarse por la política de Bismarck contra la Iglesia Católica. Bismarck sobrevivió al atentado, pero a partir de entonces gozó de protección especial las 24 horas del día. Bismarck apenas sufrió un rasguño en la mano derecha, pero seguía débil y desanimado. Le costaba escribir y se veía obligado a dictar hasta su correspondencia personal. A partir de ese atentado, Bismarck siempre tendrá a mano una pistola cargada. Exteriormente, el antiguo heraldo de la guerra había perdido gran parte de su belicosidad. Ahora tenía la apariencia de un diplomático pacífico, pero astuto. Creo que habría que decir que a partir de 1871, Bismarck había dejado de contemplar la posibilidad de embarcarse en ninguna guerra de importancia. Podía producirse alguna escaramuza táctica, pero creo que él consideraba que Alemania había alcanzado sus límites y, en consecuencia, quería evitar a toda costa una gran guerra europea. En la primavera de 1875, la prensa alemana dio la voz de alarma. El Berliner Post publicó un artículo con el siguiente titular: ¿Hay una guerra a la vista? En el artículo se decía que el ejército francés quería equipar 144 batallones. Los mandos militares alemanes, con el mariscal de campo von Moltke a la cabeza, presionaban para que se lanzara una guerra preventiva. Bismarck no era en absoluto partidario de la guerra, pero prohibió que se vendieran caballos a Francia. También animó a su Estado Mayor a que se mantuviera siempre alerta. La consecuencia fue que Alemania vivió un período prebélico durante muchos años. Bismarck se encontraba en el interior de un círculo vicioso del que, a pesar de su voluntad de hierro, no podía salir. Sus dolencias le provocaban tal agonía que él intentaba ahogarlas en alcohol. Todos los días bebía grandes cantidades de vino, cerveza y ron. Y calmaba sus dolores con morfina hasta que se convirtió en adicto a esa droga. La debilidad de su cuerpo y las exigencias de su cargo quebraron su voluntad. Torturado por la depresión y convencido de una muerte próxima, Bismarck dio el paso más radical imaginable para un hombre obsesionado con el poder. Decidió renunciar a todos sus cargos: primer ministro de Prusia, ministro de Asuntos Exteriores y canciller del Imperio Alemán. De hecho, Bismarck intentó presentar su dimisión en la primavera de 1875. 4 años después de ser nombrado canciller, estaba totalmente quemado. El Kaiser se negó a aceptar la dimisión de Bismarck. Finalmente, el canciller reconsideró su postura, en la creencia de que era irreemplazable. Su hijo mayor
le ayudó a soportar la carga que pesaba sobre sus hombros. Parecía que Herbert von Bismarck iba a convertirse en su heredero político, y de hecho, hizo todo lo posible por cumplir las grandes expectativas que su padre había depositado en él. El hijo se mostró muy cercano al abatido canciller y colaboró estrechamente con él. En la soledad de los bosques de Pomerania, el canciller se recupera de las tensiones de la vida política. Da largos paseos al atardecer con su perro, Sultán. En sus tertulias con sus invitados, le gusta llevar la conversación hacia el terreno de los perros, a los que quiere por encima de todas las cosas. Mi sultán ha vuelto a salir, escribió en una ocasión. Estará vagando por alguna parte, loco de amor. No viene a casa, lleva 3 noches sin venir a casa. Se merece otra buena paliza. Cuando una criada le dio la noticia de que Sultán se estaba muriendo, Bismarck se llevó un gran disgusto. Su amor por los animales revelaba el lado sensible del canciller de hierro, un rasgo que no encajaba con su imagen de estadista. A nosotros, los alemanes, nos resulta un tanto extraño que un hombre como Bismarck pudiera ponerse a llorar por la muerte de un perro. De alguna forma, no encaja con su imagen. Pero sus lágrimas no eran más que una prueba de lo mucho que le afectó esa muerte. Una prueba de lo mucho que valoraba la lealtad de su perro y también de lo terriblemente triste que se sentía. La muerte de su perro fue un duro golpe para él. Esa pérdida volvió a sumirlo en una profunda depresión. Los habitantes de su casa hablaron en susurros durante días. Él, por su parte, no pronunció ni una sola palabra. Lo único que conseguía levantarle el ánimo ligeramente era escuchar a su mujer tocar el piano por las noches. Pero asuntos políticos urgentes le obligaron a volver a Berlín. En 1878 se celebró una conferencia de paz sobre la situación en los Balcanes, bajo la presidencia de Bismarck. Los participantes en el Congreso de Berlín eran representantes de las potencias europeas y Turquía. Juntos acordaron el final de la guerra ruso-turca, después de que Rusia aceptara renunciar a su posición de preeminencia en los Balcanes. Como Alemania no tenía ningún interés en la región, Bismarck pudo brillar en su labor de intermediario honrado. Fue uno de los puntos culminantes de su carrera política. Por otra parte, Bismarck realizó cambios en su política interior. Le retiró su apoyo al Partido Nacional Liberal, del que llevaba mucho tiempo dependiendo, y estableció un pacto con los conservadores. Después de los católicos, los nuevos enemigos del Reich eran los socialdemócratas, a quienes Bismarck se enfrentó ferozmente. En esa época ocurrió un incidente en Berlín que conmocionaría a todo el país, pero al que el canciller supo sacarle partido. Como todos los domingos, el 2 de junio de 1878, el Kaiser salió a dar un paseo en coche por el Boulevard Unter den Linden. Guillermo I sufrió un atentado con arma de fuego a resultas del cual quedó gravemente herido en la cabeza y en el hombro.
Era el segundo atentado que sufría en un corto periodo de tiempo. Esa misma tarde, mientras la noticia del atentado llegaba a Friedrichsruh, uno de sus asesores informó al canciller del incidente con todo detalle. La reacción de Bismarck fue muy brusca. ¿Qué? En ese caso disolveremos el Parlamento, fue su explosiva respuesta. Posteriormente, él mismo informó a la opinión pública de lo que había ocurrido. Un día después, Bismarck visitó al Kaiser para interesarse por su salud. En ese momento, le volvieron a la memoria los recuerdos de su propio atentado, y el canciller cayó en la autocompasión. El intento de asesinato que había sufrido el Kaiser hizo que Bismarck recuperara su espíritu luchador. Había que destruir a los enemigos del Estado. Pronto se identificó a los supuestos responsables del atentado, los socialdemócratas. Ahora podría por fin convencer al Kaiser para que apoyara una campaña de acoso y derribo contra esos enemigos del Reich. Se aprobaron con gran velocidad una serie de leyes antisocialistas dirigidas expresamente contra el Partido Socialdemócrata. Las nuevas leyes declaraban ilegales a los sindicatos y a otras asociaciones socialdemócratas y comunistas. El Estado podía perseguir a cualquiera que fuera sospechoso de estar relacionado con ellos. Al mismo tiempo, Bismarck era consciente de que las míseras condiciones de vida de la clase obrera eran una bomba de relojería, por lo que implantó el seguro social médico, el de accidentes y la jubilación. El canciller quería que los obreros estuvieran de su parte. Por una parte, Bismarck implantó una legislación social muy avanzada, pero por otra, no tenía ningún objetivo concreto en su mente. De hecho, sus intenciones eran bastante reaccionarias. Solo quería que los trabajadores no le dieran problemas. Una vez más, Bismarck abandonó la capital. Además de sus muchas enfermedades, había desarrollado una dolencia nerviosa que le provocaba dolores faciales. Esa dolencia amenazaba con volverlo loco, literalmente, y con frecuencia se veía obligado a suspender reuniones importantes o a delegar sus asuntos en sus subordinados. Bismarck esperaba recuperarse descansando durante una larga temporada en su casa de Sachsenwald. Gracias a su exitosa política exterior, el canciller era considerado el garante de la paz en Europa. Se mostraba contrario a las incursiones militares o coloniales. El achacoso estadista tenía miedo de poner en peligro la paz del Reich. Pero fue en ese momento cuando un escándalo familiar amenazó con perjudicar su imagen. Herbert von Bismarck, su hijo y asesor más cercano, tenía una aventura con Elisabeth Carolat Beuthen. Era 10 años mayor que él, recientemente separada, procedía de una familia aristocrática y era católica. Bismarck estaba furioso. Rechazó tajantemente la petición de Herbert. «No puede ser», rugió, «no te casarás con ella. No solo perjudicarás a tu familia, sino también a Prusia. Si te casas con ella, me suicidaré». Cuando su madre se puso del lado de su padre, Herbert decidió cortar la relación con su amada. La paz y la tranquilidad volvieron al hogar de los Bismarck. Tanto en su vida privada como en su actividad política, Bismarck era un triunfador. Pero los viejos demonios, su gula y su afición a la bebida, dominaban su vida. Tras una noche de juerga se levantaba a las 10 de la mañana y comenzaba el día con un desayuno pantagruélico, regado con vino. Patatas asadas y puré,
un codillo de cerdo y ganso asado. Para Bismarck era completamente normal desayunar así. El estadista se permitía unos banquetes desmesurados e ignoraba los consejos de sus médicos. Continuó comiendo sin medida hasta que alcanzó un peso de 142 kilos. Comía hasta reventar, sin tasa ni medida. Devoraba plato tras plato. Postres, carne, caza, pescado, todo en grandes cantidades. Considero también que esa forma desmesurada de comer era una forma de expresar su gran amor por la vida. En su vida diaria no tenía ocasión de expresar sus sentimientos y eso es algo que siempre echo de menos. Tenía que guardarse sus sentimientos para mostrarse claro y preciso en su actividad política. Solo a la hora de comer podía dejarse llevar y mimarse un poco. Las frecuentes curas a las que se sometía no sirvieron de nada. Fue un joven médico, Ernst Svenninger, el primero que consiguió que el canciller entrara en razón. El doctor no tardó en darse cuenta de que física y emocionalmente su abatido paciente tenía enormes dificultades a la hora de ser estricto consigo mismo. Svenninger estaba constantemente a su lado, dispuesto a mantener a raya a aquel político tan amante de la buena mesa. Vigiló estrictamente todos los aspectos de su vida y en 10 meses Bismarck perdió 30 kilos. El canciller retomó su trabajo en Berlín con nuevos bríos. Bismarck continuaba cosechando éxitos en política exterior. En 1879 se firmó la Dúplice Alianza con Austria, a la que posteriormente se unió Italia para formar la Triple Alianza. Además, Bismarck forjó un nuevo tratado de los 3 emperadores con Rusia y Austria, lo que significaba que el Imperio alemán era ahora aliado de todas las potencias europeas, con excepción de Inglaterra y Francia. Intentó hacer malabarismos con 5 pelotas, un verdadero alarde de acrobacia diplomática. Pero todo era pura fachada porque esas alianzas carecían de cualquier peso político. Eran alianzas de cara a la galería. Bismarck hacía malabarismos con unas bolas que no tenían ninguna sustancia. La suya no era una verdadera diplomacia. Sorprendentemente, Bismarck cambió la dirección de su política colonial. Hasta entonces no había encontrado motivos para salir fuera de las fronteras de Europa. Pero ahora, y por motivos puramente estratégicos, consiguió para el Reich unas islas en el Pacífico y tierras en África. Bismarck nunca fue un político colonialista convencido. Su adquisición de colonias en 1884 se basó únicamente en razones de estrategia y política interior. Pensó que sería una decisión popular, lo cual era cierto. Existía una fiebre colonial en Alemania. También pensaba que la población sobrante de Alemania podía establecerse en esas colonias y desactivar la conflictividad social. Básicamente era un político para el que el mundo se reducía a Europa. No le interesaba ni África, ni Asia, ni siquiera el archipiélago de Bismarck. Los cálculos de Bismarck fueron acertados. En las siguientes elecciones, la fiebre colonial le consiguió el triunfo que esperaba. Hábilmente, Bismarck había conseguido que los alemanes se olvidaran de los problemas sociales y económicos que afligían al país. El imperio alemán había pasado de ser una sociedad agrícola a ser una sociedad industrial. La gente emigraba del campo a la ciudad en busca de trabajo. Y el canciller no había anticipado que el cambio pudiera ser tan rápido.
En política exterior, Bismarck dio otro de sus golpes maestros. En 1885 impidió una guerra entre Rusia y Austria. El precio a pagar fue alto, el fracaso del Tratado de los Tres Emperadores, puesto que 2 de los Estados miembros estaban enfrentados. El 9 de marzo de 1888 murió Guillermo I. Junto a Bismarck, había gobernado Prusia y el Imperio Alemán durante 26 años. Su sucesor fue el príncipe heredero Federico III. El nuevo Kaiser sufría cáncer de laringe y estaba condenado a morir pronto. Su reinado solo duró 99 días. Le sucedió su hijo Guillermo II. Al lado del joven Kaiser, lleno de energía y ganas de vivir, el anciano canciller parecía un monumento de la antigüedad. Ese fue el inicio de 2 años muy duros para Bismarck. Bismarck no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Ninguna de sus recetas había funcionado. Era incapaz de entender a su país o sus problemas. La industrialización era ya un hecho, y la socialdemocracia tenía mucho poder. Las ciudades eran más grandes y cada vez trabajaba menos gente en el campo. Los terratenientes se estaban arruinando a pesar de que él les había prestado toda la ayuda posible. El joven Kaiser era un hombre de ideas sociales y liberales, y estaba claro que deseaba que sus ideas se vieran reflejadas en su política. Bismarck ni quería ni podía hacerlo, porque su política era completamente opuesta a la que quería el Kaiser. Antes de ocupar el trono, Guillermo II había dejado claro que quería ser él quien llevara las riendas del país. Bismarck se mostró en desacuerdo y sus relaciones con el Kaiser fueron muy frías. Sus posiciones políticas estaban demasiado distanciadas. Guillermo quería suavizar la dura legislación social, algo a lo que se negaba el canciller. Pero Bismarck estaba dispuesto a aferrarse al cargo a cualquier precio. Incluso contempló la posibilidad de llegar a un acuerdo con su gran enemigo católico, Ludwig Binghorst. La reunión de Bismarck con Binghorst estaba condenada al fracaso. «Acabo de visitar el lecho de muerte político de un gran hombre», declaró el líder católico. Paulatinamente, Bismarck fue perdiendo poder e influencia, e incluso sus partidarios eran conscientes de que tarde o temprano tendrían que decidirse entre el canciller y el Kaiser. Bismarck estaba aislado. La mañana del 14 de marzo de 1890, Bismarck solicitó una audiencia con Guillermo. El Kaiser le hizo esperar y postergó la reunión hasta el día siguiente. Ambos estaban enfrentados en su postura hacia los socialdemócratas. El Kaiser no estaba dispuesto a apoyar la política de mano dura de Bismarck, y como éste no cedía, Guillermo le sugirió que dimitiera. La política es el destino. Esta es una observación de Napoleón, de la que Bismarck no pudo escapar ni siquiera en su peor hora. Sin dejarse influir por las presiones del Kaiser, Bismarck dedicó 2 largos días a preparar su carta de dimisión. Eligió cada palabra con esmero. El canciller quería una despedida digna. Con esta carta, Bismarck demostró una vez más su habilidad diplomática. Fue capaz de redactar la carta de forma que hacía recaer todo el peso de su dimisión sobre el propio Kaiser. Cuando Guillermo II prescindió de él, Bismarck se sintió profundamente herido. Pero él nunca mostró su malestar, era demasiado inteligente para eso. De hecho, en la caricatura El piloto abandona el barco, había algo que Inglaterra y los demás países podían ver con claridad. Y era que el piloto había abandonado el barco y no quedaba nadie al timón.
y ese era un detalle que los alemanes no fueron capaces de percibir. A finales de marzo, poco antes de cumplir 75 años, Bismarck abandonó Berlín. Su despedida en la estación fue descrita como un funeral de cuerpo presente de primera clase. Pero el viejo Bismarck no optó por un retiro tranquilo. En Friedrichsruh recibió a periodistas, concedió entrevistas y expresó sus opiniones políticas sobre lo que ocurría en Berlín. Bismarck mantuvo una presencia constante en la vida pública. Para los alemanes, Bismarck era un auténtico héroe. El palacio de Friedrichsruh se convirtió en un centro de peregrinación. Friedrichsruh se convirtió en un centro de adoración laico, en un lugar sagrado. La gente adoraba a Bismarck. Puestos a ser críticos, diría que esta veneración fue un anticipo de la posterior pasión que despertó Hitler. Bismarck era un hombre poderoso, el artífice de la unidad alemana. Todo el mundo le recibía con entusiasmo. Los estudiantes, los ancianos, los jóvenes, los ricos y los pobres. Todo el mundo le consideraba un héroe, y él explotaba esa popularidad pronunciando discursos, asistiendo a la inauguración de monumentos públicos y recibiendo todo tipo de honores. Bismarck participó activamente en la tarea de labrarse su propia imagen y se dispuso a escribir sus memorias. Para ello contó con la ayuda de quien había sido su secretario durante muchos años, Lothar Bücher, un hombre inteligente e instruido. Bücher le propuso una obra objetiva e histórica. Pero Bismarck veía sus pensamientos y recuerdos como una oportunidad única para abordar su vida política desde una perspectiva más amplia. Bismarck empezó a narrar por escrito la leyenda de su propia vida. Las memorias de Bismarck son un ejercicio de pura autojustificación. Están llenas de mentiras y medias verdades. Deja muchas cosas fuera. No menciona sus ataques a la socialdemocracia. Responsabiliza a su ministro Adalbert Falk de su amarga campaña contra los católicos, la Kulturkampf. Su descripción de la crisis sobre la Guerra de Sucesión Española de 1872 es demostrablemente falsa. De hecho, miente directamente. Sus memorias pueden considerarse un acto de venganza contra Guillermo II. En noviembre de 1894 muere Johanna, la esposa de Bismarck. Con su muerte, la energía vital de Bismarck empieza a agotarse. Se niega a recibir más visitas, le embarga la tristeza. En una carta a su hermana escribe: «Johanna era lo único que me quedaba. Su cariño me acompañó durante toda la vida y contemplo con gratitud los 48 años que he pasado a su lado. Hoy, todo me parece desolado y vacío». Los últimos años de Bismarck fueron muy duros, especialmente después de la muerte de Johanna. Él también quería morir, pero no podía. No le quedaba nada por hacer y había perdido a su alma gemela. Johanna era la fuerza que le había permitido seguir adelante. Y después de su muerte, la vida ya no tenía ningún sentido para él. Pero él no podía morir mientras conservara tanta energía. No podía bajar los brazos. Bismarck cumplió 80 años recibiendo todo tipo de honores. Una vez más, tuvo que reprimir en público los sentimientos que albergaba en su interior, mientras el ejército desfilaba en su honor. Esta fue la última gran actuación del hombre que unificó el imperio alemán a sangre y acero.
Para algunos es el único estadista alemán verdaderamente grande. Para otros, un aventurero político que impulsó la creencia de un imperio alemán capaz de durar 1000 años. Apenas hay una generación de distancia entre la edad de Bismarck y la edad de Hitler. El mejor ejemplo de esto es Hindenburg. Hindenburg estuvo en la batalla de Königgrätz en 1866 y en 1871 estuvo en la Galería de los Espejos de Versalles en calidad de comandante del ejército prusiano. En 1914 estuvo al mando del ejército alemán en la batalla de Tannenberg, la gran batalla defensiva librada en el este contra Rusia, y fue el hombre que proclamó a Hitler canciller de Alemania. Esta es una continuidad que siempre me ha alarmado, y en este sentido Bismarck fue el demonio de los alemanes. Los sedujo con sus ideas sobre la política y los políticos, y algunos alemanes, incluso después de la experiencia de Hitler, no se han curado de esa enfermedad. En julio de 1898, Bismarck contrajo neumonía y ya no podía salir de casa. Tenía fiebre alta y dificultades para respirar. Era su hija Marie quien atendía a este Bismarck moribundo. La noticia de la inminencia de su muerte se extendió con rapidez. Los periodistas alquilaron habitaciones en la posada del pueblo. Entre ellos estaban los fotógrafos de Hamburgo, Billy Wilkens y Max Priester. Querían conseguir como fuera la foto del siglo. Tanto es así que estaban dispuestos a invertir 500 marcos, dinero que emplearon en sobornar a los criados de Bismarck. ...30 de julio de 1898... El estado de Bismarck empeora por momentos. De vez en cuando pierde la conciencia, pero ni siquiera cuando está despierto recupera la lucidez. Bismarck está agonizante. Esa misma noche llega a Friedrichsruh desde Berlín Ernst Svenninger, su médico personal. No hay nada que pueda hacer por su paciente. Otto von Bismarck muere justo antes de las 11 de la noche. Es una ironía histórica que a la hora de su muerte, Bismarck acabara convirtiéndose en víctima de periodistas ansiosos por conseguir una noticia. El gran estadista había utilizado hábilmente a la prensa para crear su propio mito. Y ahora, la prensa quería su recompensa. Bismarck fotografiado en su lecho de muerte. Una imagen que daría la vuelta al mundo. A primera hora de la mañana, el servicio de la casa dio la noticia a los dos periodistas. No les resultó difícil entrar en la habitación en la que yacía Bismarck, guiados por los criados a quienes habían sobornado. Colocaron las manecillas del reloj en la hora de su muerte. Acababa de tomarse la primera fotografía paparazzi de la historia. La foto se puso en venta en Berlín por un precio de 30.000 marcos de oro. Pero todo quedó en nada. Los fotógrafos fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión. Otto von Bismarck fue enterrado junto a su esposa en Friedrichsruh en una ceremonia privada.
El ambicioso Bismarck coqueteó con la idea de iniciar una carrera diplomática, pero su solicitud fue rechazada. Amargamente decepcionado, se embarcó en costosas aventuras. Los sofisticados balnearios de aguas termales de Aquisgrán atraían a pudientes turistas de toda Europa, y el joven Bismarck, ansioso de diversiones, sabía moverse en esos ambientes. Aquí entró en contacto con los círculos más destacados de la sociedad aristocrática y se enamoró. La joven tenía 17 años y aseguraba proceder de una buena familia, Isabella Lorraine Smith, la encarnación de una belleza inglesa que consigue que mi sangre caliente entre en ebullición, declaró con entusiasmo Bismarck, e invitó a sus amigos, sin duda con demasiada precipitación, a la boda que iba a celebrarse en Leicestershire. Bismarck tuvo varias relaciones porque quería casarse joven, pero ninguna fructificó. Cortejó a dos inglesas. Una era una embaucadora que aseguraba ser la duquesa de Kent o alguien por el estilo, pero que, de hecho, era la hija de una mujer de clase media. Mientras que la otra era la hija de un clérigo bien situado de la iglesia anglicana que frecuentaba los balnearios de Aquisgrán. Aquel era un mundo que él desconocía y que le fascinaba. Las mujeres eran hermosas, mucho más atractivas que las doncellas campesinas que había conocido en Pomerania. Su vida aventurera y disipada le provocó la primera gran crisis de su vida. Solo podía financiar su vida licenciosa adeudándose, pero agotó su crédito y se vio obligado a admitir ante su padre su triste situación. Bismarck llegó a contemplar el suicidio y compró, como le confesó a un amigo, una soga de seda amarilla. Pero tras pensárselo mejor, su naturaleza de jugador salió victoriosa. Bismarck desafió a su destino en el casino de Aquisgrán. Como no podía satisfacer sus deudas con los 200 táleros que le había entregado su padre, pensó que si se los jugaba, tendría la oportunidad de doblar su dinero. En la ruleta, Bismarck demostró ser un jugador capaz de apostarlo todo y ganar. Recogió sus primeras ganancias ebrio de felicidad, convencido de que su racha de suerte no tendría fin. Había ganado la enorme suma de 2000 táleros, pero no fue tan sensato como para dejar de jugar. Bismarck siguió apostando, disfrutando de su papel de hombre desenvuelto y mundano. Difícil controlarlo. Es cierto que también mostraba una inteligencia clara y una mente despierta, pero la combinación de sus arrebatos de cólera y su inteligencia le empujaban a los excesos con la bebida, los duelos y la esgrima. Bismarck siempre quería batirse en duelo para demostrar su hombría. Era una especie de toro salvaje. Abusos flagrantes contra la decencia y la moral. Entre ellos escándalo público, comportamiento ofensivo y alteración del orden. Estos cargos llevaron al futuro abogado a un calabozo de la universidad. Permaneció arrestado durante 18 días. Nada más salir del calabozo, destrozó una taberna. A partir de entonces, solo se le permitió entrar en la ciudad de Gotinga para asistir a clase. Bismarck se mudó al extrarradio, a una torre situada en las antiguas murallas de la ciudad. Aquí podía permitirse sus excesos sin que nadie le molestara. Bismarck, hijo de un terrateniente de Pomerania, no mostraba ningún interés por la vida política. En 1834, 20.000 personas ondeando banderas a franjas negras, rojas y color oro se manifestaban en la fiesta de Hambacher exigiendo libertad, derechos civiles y un Estado alemán unificado. La manifestación iba dirigida contra Clemens Fürst von Metternich, que había intentado sofocar el movimiento liberal por medio de la censura,
una legislación estricta y la represión. La visión de una Alemania unificada estaba todavía muy lejana. La Confederación Germánica, a la que pertenecían 40 estados alemanes soberanos, estaba liderada por Austria. La única institución común era la Dieta de la Confederación Germánica, que celebraba sus reuniones en el Palacio de Thurn y Taxis de Frankfurt. Bismarck no secundaba las aspiraciones y protestas de sus compañeros de estudios. Sentía la mayor de las repugnancias por los movimientos estudiantiles democráticos y sus sueños de unidad en una Alemania libre. Solo sentía odio y desprecio por los enemigos de la monarquía y los adalides del movimiento liberal. Tras cambiar de universidad y aprobar sus exámenes en Berlín, se estableció en Aquisgrán. En 1836 empezó a trabajar en el sobrio y profesional mundo de la abogacía. Durante su periodo de aprendizaje en la administración provincial, este joven con ganas de beberse la vida a grandes sorbos se vio obligado a pasar su tiempo rebuscando expedientes. No tardó en aburrirse de su monótono trabajo en Aquisgrán. Bismarck, el canciller de hierro. Ensalzado y controvertido, su nombre adquiere dimensiones legendarias. Pero ¿quién era este hombre? ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Qué le hizo luchar por el poder? Bismarck, Canciller y Demonio, Episodio 1. Gotinga, 1832. Las noches son muy animadas en esta ciudad universitaria llena de estudiantes. Hay un estudiante en concreto que se muestra especialmente inclinado a participar en las juergas y francachelas nocturnas. Su nombre, Leopold Eduard Otto von Bismarck, un joven decidido a dejar huella, de una forma u otra. En Gotinga, punto de partida de las carreras de futuros estadistas y magistrados, la llegada de este estudiante de 17 años de Pomerania Oriental es vista como una provocación. Con estudiada indiferencia, Otto von Bismarck, cubierto con un extravagante abrigo, saca a pasear a su perro, despreocupándose de sus estudios de leyes. Desde un principio, el joven Bismarck ignoró todas las reglas. Al llegar directamente de un internado de Pomerania Oriental, Gotinga le ofrecía una libertad absoluta. Se juntaba con jóvenes de su edad y la vida fácil de los estudiantes de aquellos tiempos no era muy diferente a la actual. Podías beber, dejarte el pelo largo o incluso practicar la esgrima si contabas con las conexiones adecuadas. Se dice que en un semestre Bismarck salió victorioso en 20 combates de esgrima. Una cifra extraordinaria porque no solo había que pelear, había que soportar las heridas y luego beber en exceso para desinfectarlas. Otto von Bismarck era imbatible en la esgrima. En los duelos mostraba valor, desprecio al peligro y una determinación de hierro. En 3 semestres solo perdió con uno de sus oponentes, lo que le hizo ganarse el respeto de todo el mundo. Tanto como espadachín como miembro de la archiconservadora Asociación Estudiantil Hannovera, Bismarck se empleó siempre al límite. Bismarck tuvo un temperamento salvaje desde muy joven y le resultaba muy... Así es como vegetó, como una máquina que careciera de ningún deseo o temor especial.
Bier! Bier! Hasta que un domingo del verano de 1843, Bismarck recuperó la ilusión de vivir. Conoció a Marie von Taden, la prometida de un vecino y amigo. Bismarck se sintió cautivado por su encanto, una mezcla de piedad y sensualidad. Pero esa mujer que tanto le había fascinado ya estaba prometida a Moritz von Blankenburg. Bismarck se enamoró perdidamente de esta devota pietista luterana, quien por su parte correspondía a sus sentimientos. Bismarck, conocido por su bravuconería y arrogancia, la adoraba sin medida. La suya fue una relación platónica. Era impensable que Marie von Taden, tan temerosa de Dios, rompiera el compromiso con su prometido. Esta profunda relación duró 3 años, hasta que Marie fue arrancada de su vida. Murió de meningitis a la edad de 24 años. La muerte de la joven a la que amaba tan hondamente fue una gran pérdida para Otto von Bismarck. Un dato que demuestra lo intensamente cercana que fue su relación fue el deseo expresado por Marie justo antes de morir de que Bismarck se casara con su mejor amiga, una joven igualmente devota. La elegida era Johanna von Puttkamer, y Bismarck se encontró haciéndole la corte a esta hija de buena familia. Y a pesar de tener la peor de las reputaciones, Bismarck se atrevió a pedirle la mano a su padre. En la carta al padre de Johanna, en la que le pide la mano de su hija, se percibe que Bismarck posee una nueva fuerza. Él se tomó esta proposición muy en serio. En cierta forma, lo consideraba algo sagrado. Honorable Herr von Puttkamer, le pido que me entregue la más valiosa posesión que tiene en este mundo, la mano de su hija. Así de elocuentemente formuló Bismarck su petición. Un anticipo de las habilidades diplomáticas con las que más tarde dirigiría la política europea. Bismarck logró su objetivo. Se casó con Johanna y se fue a vivir con ella a su hacienda de Schönhausen. Decidido a hacer una fortuna en las mesas de juego, Bismarck lo apostó todo a un número. Y perdió. Sus deudas ascendían ahora a 1.700 táleros. Pero lo peor estaba aún por venir. Bismarck llevaba varios días sin aparecer por su oficina y sin más explicación fue despedido de su trabajo por su falta de seriedad. Posteriormente, Bismarck pudo continuar con su aprendizaje en Potsdam, pero 5 meses después de empezar a trabajar, perdió todo interés en un trabajo tan monótono y presentó su renuncia. Ese fue el final de su carrera como funcionario público. Sentado todo el día a una mesa, anotando entradas, llevando libros, todo esto era demasiado monótono para Bismarck. Él quería salir y ensanchar sus horizontes, ver lugares lejanos y disfrutar de un poco de acción. Tras el servicio militar, Bismarck decidió volver al hogar familiar. Tras la muerte de su padre, se ocupó de la administración de las fincas familiares en Pomerania y el Elba. Bismarck se veía finalmente obligado a rebajarse a ganar dinero para pagar sus deudas. Me parecía tan respetable cultivar maíz como redactar requerimientos administrativos. Así es como explicó su transformación en hacendado local.
Bismarck no lo hizo nada mal como administrador de sus fincas. Consiguió que sus tierras fueran rentables y gracias a su esfuerzo y diligencia empezó a reducir sus deudas hasta conseguir pagarlas. 3 años más tarde, Bismarck se enfrentó a la siguiente crisis de su vida. Una vez más, volvía a mostrar su insatisfacción por la vida que llevaba. Estoy soltero, me siento muy solo a mis 29 años y dirijo mis negocios sin gran entusiasmo, le escribió el aburrido hacendado a un amigo. Como en sus tiempos de estudiante, Bismarck buscó la compañía de amigos bebedores. Su ambición parecía consistir en fumar cigarros fuertes y beber metódicamente hasta dejar tumbados a sus amigos. Dios sabe que no podría estar más borracho, declaró amargamente, aunque este estado es uno de los más felices que puedo recordar.